Doy una cordial bienvenida a los estudiantes de Uniminuto Virtual y Distancia. Les habla su tutor Juan Pablo Ramírez Galvis de la asignatura Retorno y Riesgo. En este segundo video tutorial sobre los derivados veremos los denominados contratos futuros. Acá tenemos un esquema en donde está un exportador. Supongamos que esta persona va a llevar alguna mercancía hacia Estados Unidos y es un colombiano. De esta manera también vemos este gráfico donde aparece una tendencia bajista. Quiere decir que en el futuro este exportador recibirá menos pesos colombianos por cada dólar al momento de sellar la exportación. Por lo tanto, el contrato futuro le ofrece mejores ingresos. De otra manera, tenemos un importador y una tendencia alcista. Si el importador está trayendo la mercancía desde Estados Unidos, estamos hablando que tiene que pagar una deuda. Según esta tendencia, entonces diríamos que al momento de cerrar la importación, este personaje debería pagar más pesos colombianos por cada dólar, incrementando su deuda. Por lo tanto, el contrato de futuros ofrece minimizar la deuda. Hasta el momento vemos que el contrato futuro y el forward se parecen totalmente. Sin embargo, pasemos a la siguiente diapositiva para ver las diferencias. Primero tenemos que los futuros se negocian dentro de la bolsa, mientras los forward directamente con un dealer. En el tutorial anterior precisamente decíamos que estos segundos se denominan operaciones over the counter. Esto quiere decir que no existía ninguna entidad que hiciera aval de la transacción. De otra parte, en el mercado de los futuros existen dos intermediarios del mercado cambiario que van a garantizar tanto la factibilidad como la transparencia de la operación. Los primeros se denominan los comisionistas de bolsa, los cuales, como su nombre lo indica, cobran una comisión a cada uno de los dos operadores, llámese importador o exportador, y de otra parte está la Cámara de Compensación, que es un ente de la Bolsa de Valores que regula dicha operación. ¿A través de qué? De depósitos que se le exigen tanto importador como exportador para garantizar que ellos conserven su posición y no se retiren a mitad del negocio perjudicando a la otra parte. La segunda diferencia radica en que los contratos futuros son contratos estandarizados, mientras que los forward son hechos a la medida del comprador o vendedor. Habíamos visto que un importador o exportador puede recurrir a un dealer y hacer un negocio de contrato forward que se ajuste a su caso en particular. Mientras en el mercado de los futuros, estos contratos tienen unas condiciones prepactadas que no se ajustan a cada operación en particular, sino que tanto importador como exportador deben acogerse a las condiciones preestablecidas de estos contratos. Lo primero son los montos. En los futuros no se vende un monto, sino un número de contratos con un monto predeterminado. Por ejemplo, si un importador necesita para pagar su deuda $10,000 y los contratos futuros tienen un valor de $1,000 cada uno, tiene que comprar 10 contratos futuros para cubrir su operación. Los segundos son los vencimientos. En los futuros no se puede estimar el vencimiento acorde a cada operación en particular, sino que se deben acoger al cierre de las operaciones del mercado, que son el tercer miércoles de marzo, junio, septiembre y diciembre, o sea, cada 3 meses o lo que es lo mismo, 4 veces al año. Veamos un ejemplo de posición importadora en un negocio en el mercado de futuros. Y dice lo siguiente: un importador francés, o sea que si es francés, tiene euros en su bolsillo, por decirlo de alguna manera. Compra hoy 10 de abril un contrato de futuros, o sea, va a adquirir únicamente un título valor para el miércoles 17 de junio de 2015, que se vendría a ser el tercer miércoles de junio del año 2015. En dólares, puesto que si es un importador, quiere decir que tiene euros en su bolsillo y lo que necesita es dólares para respaldar su importación. Aquí se asume que está haciendo una importación desde Estados Unidos a un tipo de cambio de 0,9428 euros por cada dólar. Cada contrato tiene un valor por $125,000.
Como él está adquiriendo únicamente un contrato, quiere decir que toda la operación de este importador se va a hacer únicamente por $125.000. Y el depósito inicial es de 1.250 euros, lo cual representa el 1% de la operación para la cámara de compensación. Aquí la pregunta a realizarse es la siguiente: ¿por qué, si el contrato de futuros está denominado en dólares, el depósito inicial que se le da a la cámara es en euros? Es simplemente ponerle lógica. Si este importador es francés, quiere decir que inicialmente en su bolsillo tiene euros. O sea que para poder pagar el depósito, pues ¿el qué moneda va a tener? Pues euros. Quiere decir también que entonces este importador va a recibir sus $125.000 hasta el final de la operación. O sea, este importador recibe los $125.000 hasta el 17 de junio de 2015. Quiere decir que de ahí para atrás, toda la operación de este futuro se va a hacer es en euros. Ahora sí, entendiendo esta aclaración, entonces decimos que también hay que pagar una comisión de 250 euros, que representa el 0,2% para el comisionista. Aquí abajo dice lo siguiente: el contrato de futuros garantiza que la transacción empieza a un tipo de cambio preestablecido, absorbiendo como ganancia o pérdida diaria la volatilidad del mercado hasta su vencimiento. Quiere decir que ¿cómo funciona este futuro? Acorde a la volatilidad o a los cambios que vaya teniendo el tipo de cambio, alzas y bajas, al final del día o con el tipo de cambio de cierre, este importador va a percibir a diario una ganancia o una pérdida en relación a su depósito inicial, al que se le hizo a la cámara de compensación. Lo del comisionista no se considera. Esto es, digamos que, un gasto que debe asumir el importador para que el comisionista haga la transacción. Entonces solo se toma el depósito de la cámara. En relación a ese depósito a diario, por las variaciones del tipo de cambio, este importador puede obtener ganancias o pérdidas. ¿Cómo las percibiría él? A través de débitos y créditos automáticos que se harían a cargo de su cuenta de ahorros o cuenta corriente. De esta manera se va a ir asumiendo, como dice esta parte inferior, la volatilidad diaria con el tipo de cambio de cierre en esta operación de contratos futuros. Veamos en esta diapositiva la triangulación para entender mejor cómo es que funciona este mecanismo. Teniendo en cuenta el enunciado de la operación, entonces decimos que el comprador o importador debe realizar un depósito total por 1.500 euros, que provienen precisamente de 1.250 euros para la cámara de compensación y una comisión de 250 euros para el comisionista. El dinero que le está cancelando el importador al comisionista A, precisamente por tratarse de una comisión, sale de la transacción. Quiere decir que para respaldar la operación están los 1.250 euros, que es el 1% para la cámara de compensación. Como una transacción de contratos futuros involucra tanto importador como exportador, precisamente para garantizar los intereses de ambas partes, el exportador o vendedor estará obligado a realizar lo mismo. Debe hacer un depósito por 1.500 euros, de los cuales 250 irán para su propio comisionista, denominado en este caso comisionista B, y un 1% o otros 1.250 euros para la cámara de compensación. Quiere decir que la cámara de compensación, para iniciar la transacción y para garantizar la factibilidad de la misma, va a iniciar con un depósito total de 2.500 euros. Veamos entonces un primer escenario. ¿Qué pasaría si el tipo de cambio cierra a 0,9510 euros por cada dólar con devaluación del euro? Recordemos que si hay una tendencia alcista o lo que es lo mismo una devaluación, el importador se va a perjudicar. ¿Por qué? Porque en este caso tendría que conseguir más euros para respaldar los $125.000 de la transacción. Quiere decir que acá se presentan dos situaciones.
El precio de compra, denominado precio de compra, que es a lo cual el importador accedió al contrato futuro, que es por un tipo de cambio de 0,9428 euros por cada dólar. Quiere decir que para respaldar los 125.000 dólares que va a recibir, tendría que conseguir 117.850 euros. Como el tipo de cambio al cierre tuvo devaluación a 0,9510, quiere decir que se tienen que pagar más euros por cada dólar. De esta manera, al haber adquirido un tipo de cambio prepactado inferior, se puede decir que el importador gana. ¿Y por qué gana? Porque se está ahorrando la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Por eso se hace esta operación. Precio de venta de 118.875 menos precio de compra o a lo que adquirió el contrato de futuros por 117.850 arrojaría una ganancia de 1.025 euros para este importador. Entonces veamos ahora el resultado del escenario 1. Tenemos entonces que el comprador obtuvo una ganancia de 1.025 euros, con lo cual deja una cuenta de 2.275 euros a favor. ¿De dónde sale el valor de esa cuenta? De los 1.250 que el importador tenía como depósito en la cámara de compensación, más la ganancia por 1.025 euros. Eso daría la cuenta de 2.275. El valor para el comisionista A sigue siendo de 250 euros porque, como les indiqué anteriormente, este saldo está por fuera de la transacción. Quiere decir que por el lado del importador, la cámara de compensación sigue recibiendo sus 1.250 euros. Ahora miremos qué le pasó al exportador o al vendedor. Obtuvo una pérdida por la misma proporción de la ganancia del importador, o sea, una pérdida por 1.025 euros. Siempre y cuando la pérdida supere el 30% del valor del depósito inicial, hay un llamado de margen. El llamado de margen, ¿qué es? Que llega el comisionista B y llama al exportador y le dice: oiga, hermano, usted tuvo una pérdida por 1.025 euros. Esto quiere decir que en la cámara de compensación únicamente por su lado hay un depósito de 225 euros, con lo cual no se puede garantizar la factibilidad y la transparencia de la transacción. De esta manera, hermano, usted tiene que consignar a su cuenta corriente el valor de la pérdida para volver a recuperar el valor inicial que se tenía en la cámara de compensación por 2.500 euros. Este sería entonces el resultado del escenario con devaluación. Pero ahora miremos un escenario 2 que suponga una revaluación. En este caso vamos a suponer que al día siguiente de la compra, o sea el sábado 11 de abril, el tipo de cambio cierra a 0,9388 euros por cada dólar, o sea con revaluación del euro. Esto quiere decir que el tipo de cambio de cierre sugiere que habría que conseguir menos euros para respaldar los dólares de la transacción. Viéndolo de esta manera, como costo de oportunidad, el importador estaría perdiendo. ¿Por qué? Porque con el tipo de cambio prepactado, él estaría pagando más euros por cada dólar de los que podría necesitar utilizando el tipo de cambio spot. Por lo tanto, la diferencia de estos 500 euros van a representar una pérdida para ese importador. Caso opuesto, el exportador va a ganar. Como conclusión hasta este momento, entonces se puede decir que cuando el tipo de cambio cierra con devaluación respecto al tipo de cambio prepactado del contrato futuro, se va a beneficiar el importador. Y que si el tipo de cambio de cierre en un día cierra con revaluación respecto al tipo de cambio prepactado en el contrato futuro, va a ganar el exportador. Veamos entonces aquí la triangulación del resultado para el escenario 2.
Tomando este escenario 2 no como un saldo acumulativo con la situación anterior, sino tomándolo aparte, solo el comportamiento de este día, diríamos que ahora el importador tiene una pérdida por 500 euros. Estos 500 euros van a representar más del 30% del depósito inicial, con lo cual se le va a hacer un llamado de margen por parte del comisionista A. Este comisionista A entonces va a pedir que aporte esos 500 euros como pérdida asumida por parte de ese importador. Entonces tendríamos que de los 1.250 menos la pérdida, en la cámara de compensación quedaba un depósito inicial por parte del importador por un valor de 750 euros, que sumándole los 500 euros del llamado de margen, vuelven y suman los 1.250 euros del depósito inicial. Por el otro lado, el vendedor o exportador obtiene una ganancia por la misma proporción, o sea, por 500 euros, con lo cual quedaría con una cuenta de 1.750 euros a favor, o sea, lo mismo que 1.250 que tenía el depósito más la ganancia. Ese sería el valor de la cuenta. O sea que el valor por 1.250 de la cámara de compensación por parte del vendedor queda intacto, y la suma de estos tres valores van a dar los mismos 2.500 euros del depósito inicial, que van a garantizar la estabilidad de la transacción. Veamos entonces algunas apreciaciones finales respecto al mercado de futuros. Como primero tenemos que el comisionista siempre cobra su comisión, valga la redundancia, al cierre de posición. Cuando veíamos los gráficos de triangulación, veíamos que tanto los 250 euros del comisionista A como los 250 euros del comisionista B se consideraban por fuera de la transacción. Quiere decir que ellos van a recibir este dinero únicamente al cierre de la transacción con el contrato futuro que se había establecido para el día miércoles 17 de junio de 2015. Como segundo, tenemos que las ganancias se pueden ir retirando al cierre del día. Por ejemplo, en este escenario 1, donde el importador obtiene una ganancia por 1.025 euros, él hubiera podido retirar al cierre del día esta ganancia, puesto que no afectaría los 1.250 euros que tiene como depósito en la cámara de compensación. Como tercer punto, tenemos que el depósito de margen es intocable y no se puede pagar por abonos. Quiere decir que cuando hay un llamado de margen, digamos en este caso el comprador que tuvo una pérdida por 500 euros, estos 500 euros no se pueden ir dando por abonos. Siempre la cámara de compensación debe tener en efectivo los 2.500 euros iniciales para garantizar la legitimidad de dicha operación. Quiere decir que este dinero jamás se puede tocar y no se puede dar abonos para el mismo. Tenemos también que las cuentas se hacen día a día y están a cargo del comisionista. Estos cálculos que vimos como en esta diapositiva o en esta otra diapositiva, la hacen tanto comisionista A como comisionista B para determinar si es necesario hacer el llamado de margen. Estas siempre se hacen día a día y se hacen con relación al tipo de cambio de cierre. Lo siguiente es que si no se paga depósito de margen, se cierra la posición con la pérdida. Quiere decir que en este caso, por ejemplo, si el importador tuvo una pérdida por 500 euros y decide no pagar esa pérdida, o sea, no retribuirle a la cámara de compensación esos 500 euros como se está viendo acá en esta diapositiva, de una se da por cerrada la operación con la pérdida respectiva para el comprador. Quiere decir que para mantener la posición abierta es necesario cancelar los saldos de los llamados de margen. El siguiente punto es que la rentabilidad final del negocio se calcula como el balance de pérdidas y ganancias final sobre la inversión inicial multiplicado por 100. Voy a hacer un cálculo solo para el caso del escenario 1 para determinar cuál sería la rentabilidad de esta ganancia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar la ganancia final, que sería de 1.025, sobre la inversión inicial, que sería el precio de compra 117.850, y esto lo vamos a multiplicar por 100.
Quiere decir que la rentabilidad obtenida para el escenario 1 es de el 0,86%. Para, digamos, determinar la ganancia ya al final de toda la operación de contratos futuros, habría que hacer un balance entre las ganancias y pérdidas durante todo el periodo y hacer el mismo cálculo que les acabo de mostrar en pantalla. Finalmente, tenemos el último punto y es el más importante, y es que el contrato de futuros, o digamos, escoger este derivado financiero como la opción para cubrir una operación cambiaria, es efectivo únicamente cuando hay poca incertidumbre para el importador y la tendencia se cumple. Quiere decir que el exportador se va a beneficiar más, realmente es por la seguridad de que el importador le va a pagar. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay escenarios de alta incertidumbre, el futuro no vendría a ser el mejor contrato, puesto que como hay que ir cubriendo la volatilidad, esto podría generar grandes pérdidas y gran riesgo en caso de que las especulaciones no se cumplan. De esta manera, en escenarios de alta incertidumbre, sería mejor utilizar otro tipo de derivado financiero y no este. Esto sería entonces todo por el momento. Si tienen alguna inquietud adicional, no duden en consultármela a través del aula virtual. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.